básicamente voy a tratar de ser muy, muy breve porque me gustaría que los muchachos entraran a tu página. Ahorita les voy a pasar la página, pero eres arquitecto por la UNAM y con una maestría en Ciencias y Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios en Colombia, que eso es creo que algo que ha dictado en tu carrera, al menos todo el inicio de tu vida como arquitecto. Y les invito a los estudiantes que se metan a la página jsa.com.mx, en donde van a ver toda una serie de proyectos, principalmente inmobiliarios, la primera etapa de tu taller y promotora, en la que es sumamente interesante cómo has podido, siempre con la visión de un arquitecto, ir desarrollando proyectos que cambien el curso de una ciudad en la que requiere eso, ¿no? Que requiere que la gente esté más conectada y por lo tanto estos proyectos siempre se dan desde el punto de vista de los desarrolladores, pero no siempre los desarrolladores están haciendo las cosas como la ciudad lo requiere, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es algo que se les debe aplaudir a ustedes como equipo, porque pues sé que no eres tú solo, es un equipo muy grande de gente que está con esa visión y que siempre ha sabido ser un líder para poder lograr eso que has logrado, ¿no? Eres un referente en cuanto a eso en la Ciudad de México en particular, y has sido un ejemplo para otras ciudades de la República, ¿no? Entonces, Gracias, Jorge. Pues darte la bienvenida y pues me comentaste que vas a atacar tres temas específicos. Sí. Y pues nomás darte la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, hombre, yo ya sabes que creo en tu proyecto, en el proyecto de la Escuela Libre de Arquitectura allá en Tijuana, y creo en la cercanía de estos momentos, y por eso es que me da mucho gusto poder conversar con ustedes esta hora, y además pues que esté mi hermano del alma ahí del otro lado del Río Grande, Sebastián Mariscal, también pues es un placer para mí. Entonces, porque además tenemos plataformas similares los tres, tanto tú como Sebastián como yo, hemos jugado el rol del desarrollo inmobiliario así como el del arquitecto, en esa línea delgadita en la que si te caes de un lado, pues te pasas al dark side, si te caes del otro lado a lo mejor truenas, ¿no? Y ese es, digamos, ese acto de equilibrista es el que creo que es el acto del desarrollador arquitecto, ¿no? Que además pues hay ejemplos fantásticos en el mundo de gente que lo ha hecho y que lo ha hecho bien, y son nuestra inspiración, ¿no? Por supuesto, ¿no? En este contexto, yo le decía a Jorge que a lo mejor podía pues, mostrarles tres cosas muy rápido, espero que sí sea de veras muy rápido, y después abrir una conversación con ustedes para que realmente la parte pues, nutritiva de esto sea esa conversación. A ver si puedo echarme unos 20 minutos en presentarles tres ideas. Creo que sí se puede. Voy a ir un poquito rápido y después pues dediquémosle media hora a platicar. No sé cómo ven. Está bien, perfecto. Entonces, voy a hacer el intento de poner algo en la pantalla. Espero lograrlo. Sí. Ahí va. Denme un segundo en lo que se abre. Bueno, no sé si un segundo, un poco más, pero ahí va. Es que además tengo que decir que tengo aquí en mi casa también una escuela de arquitectura, porque está aquí mi hija estudiando arquitectura de paisaje y su novio que está estudiando arquitectura en la UNAM, ambos. Y pues están tomando clases virtuales aquí en otro cuarto, aquí dentro de la casa. Entonces ahora sí que nos compartimos el internet que hay. Sí, esperemos que no tengamos problema. Exacto. Déjame nomás ver que esta es la charla. Bueno, rápidamente brinco aquí a Lai Ching, que pues me parece clave hablar de que después de una época de crisis o de deterioro, viene un punto de retorno. Esto es de un libro, digo, es una gran frase. Este es de un libro que se llama The Turning Point,
de Fritjof Capra, que es un físico que en 1982 escribió pues, una crítica al sistema, digamos, al sistema patriarcal, al sistema cartesiano, al sistema maquinista, digamos, al sistema pues, paradigmático que lleva de alguna manera siendo el sistema de los últimos 500 años y que ha profundizado de alguna manera la crisis en la que estamos, pues sobre todo en los últimos 100 años, pero de los cuales llevamos 40 o 50 años sabiendo para dónde vamos sin cambiar el rumbo, ¿no? En los proyectos que trabajamos, siempre tratamos de pensar en algo que sea más que el proyecto mismo, que sea una idea que pueda llevarnos a un buen destino y que el proyecto pues, se intersecte con esa idea. Esta idea de que los lugares sean caminables, que nos permitan ese roce cotidiano y esa apropiación del espacio público, para mí siempre ha sido pues, una de mis pasiones. Y entonces empecé hace algo de tiempo con esta idea de la caminabilidad. Hay gente que lo ha estudiado, en el caso de este amigo Jeff Speck lo ha estudiado y ha planteado que los caminos en la ciudad deben de ser útiles, seguros, cómodos e interesantes. Nosotros siempre buscamos un pretexto para poder incidir en el espacio público. Oigan, y si de pronto se va la señal o no me están oyendo, por favor, de alguna manera me dicen, pero hasta ahora vamos bien, ¿verdad? Sí, vamos bien. Perfecto. Entonces, este principio de la caminabilidad, que pues es de alguna manera lo que yo heredé de vivir en la colonia Roma y de esta pasión de mi padre, arquitecto Félix Sánchez, que lo conocen, pues por caminar de su casa a su oficina de ida y vuelta y no andar en el auto y demás, pues siempre ha sido para mí una herencia. Entonces, cuando nos invitaron a participar en el concurso para este espacio del Museo Soriano en Cuernavaca, fuimos a ver el terreno y de inmediato pensamos en eso, ¿no? Dijimos, ¿cómo hacerle para que este proyecto pueda convertirse en parte de la estructura caminable de la ciudad? Y me acordaba yo de un edificio maravilloso de Álvaro Siza, de un museo que tiene en Santiago de Compostela, que vas caminando por un parque y de pronto pues, quizás saliste otra vez a la ciudad y ni viste el museo, pero el museo estaba ahí metido y en esa, digamos, generosidad de Álvaro Siza de poner el museo dentro de un parque, pero que no sea el tema del museo, sino el parque, siempre fue algo que se me quedó grabado, ¿no? La posibilidad de que los espacios cerrados como el de un museo puedan abrirse lo más posible a la ciudad y convertirse en un camino, ¿no? Entonces, este proyecto, además, nos permitía vincular el barrio de Amatitlán con el barrio del Zócalo de Cuernavaca, estos desconectados por una cañada. Entonces, con una diferencia de nivel importante, pero con una visibilidad del Zócalo de Cuernavaca hacia el museo y del museo de regreso. El museo formando parte de un centro de barrio con su mercado público, escuela y iglesia. Una imagen de Amatitlán y de, digamos, su actividad cotidiana. El terreno que nos tocó trabajar, un terreno vivo, con unos árboles fantásticos, en donde había existido un par de casas de fin de semana. Nuestro proyecto lo que planteó en ese terreno irregular, con un cambio de nivel de 5 metros entre el punto más bajo y el punto alto, pues fue convertirse en una especie de puente urbano, ¿no? Entonces la idea es que tú podías pasar del centro de la ciudad de Cuernavaca a Matitlán por dentro del terreno sin tener que pagar un boleto y como un recorrido más de la ciudad, como si de pronto se desdibujaran estos límites que hay entre las propiedades privadas y las propiedades públicas, ¿no? La planta baja del museo es una planta baja totalmente porosa, permeable, abierta, gratuita, en donde un edificio que está porticado simplemente te cobija del sol y de la lluvia y te permite pasar por dentro de él, te invita a recorrerlo, y al recorrerlo pues recorres un jardín escultórico con las esculturas del maestro Soriano, y si sigues por ese camino descubres unos talleres de artes y oficios que están conectados ya, digamos, con la parte del barrio de Matitlán. En corte se entiende, creo que muy claramente en esta sección, la parte, digamos, negativa y positiva del edificio. La parte vacía, digamos, del corte es la parte pública, abierta,
de un edificio porticado, ¿no? Que hace las veces casi de verdad de un pórtico, como el pórtico de cualquier centro histórico, y te va llevando de un lado al otro. Hay un cambio de escala, el centrito de arte, digamos, de talleres y demás, tiene una escala más doméstica. Entonces, pues ahí ven el resultado, ¿no? La gente se sienta a disfrutar de este espacio, no saben si van a entrar o no van a entrar al museo, eso puede ser, puede no ser, pero ya están teniendo una experiencia cotidiana, ya pueden irse a leer ahí, ya pueden irse a tomar el sol o a tocar la guitarra o lo que sea, ¿no? Esta es una imagen del concurso, de un render que hicimos para el concurso con el jardín escultórico y con la idea de ese jardín que les acabo de mostrar en la foto anterior. Y luego la idea de cómo el edificio se abre esta entrada para que pues, puedas entrar y recorrerlo y visualizar que ahí hay un jardín y que en realidad este museo no tiene una puerta como tal, o sea, no existe esta condición física de un límite construido como puerta, es realmente un espacio abierto que conforme lo vas transitando, pues vas viendo, se va cerrando un poco y demás, te va protegiendo, pero siempre hay esta gran ventana horizontal del edificio, digamos, suspendido sobre el jardín que te invita a salir al jardín. En el jardín hay un cuerpo de agua que aquí ven que debajo tiene una sala de museografía, que es la sala B del museo, que está excavada y construida debajo del nivel del jardín. Y esta es, digamos, la escala más doméstica del centrito de talleres, como claustrito de talleres que hicimos para poder hacer una convivencia con la comunidad. Esto está conectado hacia la salida, hacia el barrio de Matitlán. Y aquí unas fotos, unas imágenes de cómo se van generando actividades y cómo se van apropiando de este espacio las personas en Cuernavaca. Entonces, bueno, ese es un primer tema, ¿no? Que quería plantear. El segundo tema tiene que ver con esta idea de la autopoiesis, que significa una célula que es capaz de funcionar por sí misma, mantenerse por sí misma, pero sobre todo capaz de reproducirse, ¿no? Esta es una idea que un gran amigo, Paco Ayala, me compartió. Es la idea, digamos, seminal de este proyecto que se llama Huerto Roma Verde, que es un espacio en la colonia Roma de la Ciudad de México, que no es un espacio hecho por arquitectos, aunque sí hay algo de arquitectura y demás, pero que más bien está basado en la idea de un espacio de organización social de choque, en el sentido de que en primer lugar es un territorio que fue ocupado, un terreno abandonado que fue ocupado por esta organización que se llama La Cuadra, ocupado de alguna manera, tomado, quizá pueda ser otra manera de decirlo, para convertirlo en un espacio regenerativo, en un espacio de convivencia, de comunidad, de apropiación, de un terreno pues, que estaba abandonado, ¿no? Abandonado porque su historia es que ahí se construyó el Estadio Nacional en 1930, de los proyectos de José Vasconcelos. Lo hizo el arquitecto José Villagrán, que ustedes conocerán, hizo este magno proyecto. Fue demolido en 1954 para construir el multifamiliar Juárez por el arquitecto Mario Pani, que tenía estos grandes murales de Carlos Mérida y además tenía una estructura urbana que pasaba por debajo de algunos de los edificios del multifamiliar. Este multifamiliar desafortunadamente sufrió un daño terrible en el terremoto del 85, fueron demolidos muchos de sus edificios. Como saben ustedes, estos proyectos de Mario Pani no solo eran de vivienda, eran proyectos completos, eran barrios, tenían escuelas, tenían deportivos, tenían teatros, tenían parques y estaban planteados como espacios públicos. Tlatelolco a mí me parece que, bueno, podemos hablar de lo que ustedes quieran, pero el hecho de que podamos caminar por Tlatelolco sin obstáculos, sin rejas, sin límites, sin presentar identificaciones y demás, y que se haya vuelto parte de la ciudad en esa parte de Reforma, me parece un gran acierto de Pani. Esto era parte también de los aciertos, digamos, del multifamiliar Juárez. Entonces, este grupo de La Cuadra decidió tomar este lugar hace 10 años y lo vieron como una oportunidad para la comunidad. Lo plantearon como un espacio de regeneración, plantearon un huerto al centro, que es este mandala circular que ustedes ven aquí en la foto. Esto que es de alguna manera sus tres pilares, ¿no? La resiliencia, la autopoiesis y la entropía.
y digamos que todas sus ideas centrales, ¿no? La organización social, el poder social, la integración ambiental, la salud esencial, la habitabilidad sostenible, el poder económico, las tecnologías adecuadas, la economía sensible, la cultura resiliente y el poder político, todo enfocado al bienestar común, ¿no? La entropía, que es esta medida de la incertidumbre que existe ante un conjunto de mensajes, y la autopoiesis que decíamos hace rato, que es este sistema que puede reproducirse y mantenerse a sí mismo, o la resiliencia, que es la capacidad para adaptarse positivamente a situaciones adversas como la que estamos viviendo hoy, tal cual, ¿no? Aquí hay un plano del Huerto Roma Verde con todo su equipamiento que se ha ido sumando en estos 10 años. Ya no solo es el huerto, el mandala del huerto, sino que tienen espacios ahí de todo tipo, que aquí más o menos les digo, hay una zona de tecnologías adecuadas, una zona de habitabilidad sostenible, una zona de salud esencial. O sea, las ideas que ellos tienen en ese diagrama están traducidas aquí. Pues en salud está el temazcal, por ejemplo, y la carpa médica. En economía sensible está la cocina del huerto y la tienda. Habitabilidad sostenible tienen una morada civilizacionaria que le llaman y una bambudésica. Tienen tecnologías adecuadas con baños, biodigestores, almacenes, tienen una zona de arte con toda la parte, digamos, de cultura y toda la parte de integración ambiental con composta, áreas de descanso, huerto de semillas, banco de semillas, perdón, invernadero, en fin, un espacio para gatos, el mandala y bueno, todo esto diseñado y planeado por ellos, ¿no? Aquí unas fotos de cómo en el sismo del 2017 este lugar se volvió un centro de acopio y de trabajo para poder atender esa emergencia, los talleres educativos que tienen, el tema de vida animal, todo esto es a través de un voluntariado que hacen con la gente del barrio, de la comunidad que se ha ido apropiando de este espacio. Ustedes saben que en México tenemos grandes carencias, cuando los niños salen de la escuela luego no tienen bien qué hacer porque no hay actividades extracurriculares y luego eso tiende a hacer que pues vayan torciéndose y yéndose por otro tipo de caminos porque no encuentran dónde también poder desahogar su creatividad y su energía, ¿no? Entonces, el hecho de que haya talleres, que sea aprendizaje, que sea mixto, que sea multigeneracional, etcétera, pues me parece que habla de una salud social, ¿no? Y luego, bueno, pues los temas de salud y de prevención de la enfermedad que no se ven como parte de la salud. Desafortunadamente, nuestro sistema, ahora sí que patriarcal y demás, pues el doctor, uno llega al doctor cuando ya está enfermo, cuando en realidad el doctor podría ayudarte a no enfermarte, ¿no? La bioconstrucción, que son algunos ejercicios que ellos han estado haciendo con el bambú y con otras tecnologías. Y digamos, esta economía biosocial, o sea, la gente que vive alrededor del huerto, pues produce algunas cosas y entonces van y las venden ahí y al huerto le dejan 50 pesos para operar, pero pues lo que venden ahí es para ellos, ¿no? Es un ejemplo que a mí me apasiona mostrarles, ¿no? Y por último les quiero abrir una tercera idea que tiene que ver con este proyecto del Peñón, que entiendo que Rob Hutchison hace, creo que una semana, ¿verdad, Jorge? Hace una semana. Sí, hace una semana, sí. Hace una semana estuvo Rob ahí con ustedes. Rob es otro de mis hermanos del alma. Es un amigo, no de toda la vida como Sebastián, pero sí es un amigo que tengo hace 12 años con el que doy clases. Hemos hecho muchos talleres juntos en la Ciudad de México y en Seattle. Es uno de mis, de verdad, mejores amigos y pues viendo su pasión por México, su amor por México, estando yo en la Universidad de Washington dando un curso de 3 meses hace 2 años, lo invité a que colaboráramos, hiciéramos una casa en donde yo sería cliente y arquitecto, mi mujer sería cliente y él sería arquitecto y entre los tres armaríamos una especie de carambola, ¿no? Entonces, el proyecto está metido, esta parte creo que no estoy seguro qué tanto les habrá hablado Rob, yo les voy a hablar de una óptica complementaria para tratar de que no sea una repetición. Pues el Peñón está basado en el Key Line Design, que tiene que ver con estas líneas claves en el diseño de paisaje, que de alguna manera reconocen los escurrimientos de agua
y no solo retienen esos escurrimientos, sino que también conducen esa agua hacia algún lugar a través de unas zanjas, ¿no? El Peñón es un lugar, es un espacio cercano a Temascaltepec y a la zona de Valle de Bravo, que fue una zona boscosa desde las faldas del Sinantécatl, del volcán del Nevado de Toluca, baja todo este bosque que llegaba hasta, pues digamos, todo alrededor. Ese bosque es parte de donde está este reserva del Peñón, que ese bosque pues fue eventualmente deforestado. Esta imagen es una imagen de hace 12 años en donde ese bosque se había convertido en pastizales y en un espacio agrícola y ganadero sobre todo. Y entonces el proyecto inicia con una tesis. Ese proyecto, hay una cosa bien interesante, el desarrollador quería hacer 1000 casas ahí, en este terreno en el que estamos, 1000 casas en 200 hectáreas. Pues quizá no suena fuera de la realidad, pero estamos en una zona totalmente forestal. Entonces, pues no se trata de que siga expandiéndose la mancha urbana de esa manera, no le dieron los permisos, y el desarrollador que llegó al quite planteó hacer 80 casas, no pedir agua y hacer un proyecto sustentado en el agua de la lluvia, ¿no? Entonces, aquí conecto un poco con las ciudades y particularmente con la idea de la Ciudad de México y la idea de que esto no sé si vaya a ser cierto ya o no, pero pues que en el 2050 el 70% de la población estaríamos en ciudades. Vamos a ver si eso es cierto. Y la precipitación anual de la Ciudad de México, que pues es una zona que tiene una temporada de lluvia muy marcada, de 6-7 meses en el año, una temporada de estiaje complementaria, pero un consumo constante, ¿no? Entonces nuestra Ciudad de México y las ciudades en general, Tijuana será igual, tienen una temporada de lluvia, quizá menos fértil que acá, menos lluvia y demás, pero la realidad de las cosas es que las ciudades tienen un consumo constante, ¿no? Y entonces la Ciudad de México ha resuelto ese consumo constante a través de la extracción del agua del subsuelo y el acarreo de agua de distancias muy grandes del sistema Cutzamala. Ese sistema está basado en 7 presas, 6 estaciones de bombeo, 330 kilómetros de distancia para bombear el agua a la elevación de la Ciudad de México, utilizar esa agua y una vez que esa agua está sucia, bombearla de regreso para afuera. Como podrán imaginarse, eso no se sostiene por ningún lado, ¿no? La Ciudad de México, por otro lado, pues esa gran cuenca está cercana a la cuenca de Valle de Bravo, 140 kilómetros. Valle de Bravo se fundó sobre todo con la construcción en los 50 de una presa hidroeléctrica en una superficie de 29 kilómetros cuadrados. Esa presa iba a dar energía eléctrica, eventualmente se convirtió también en un tema inmobiliario y recreativo, y posteriormente esta presa pasó a ser parte del sistema Cutzamala también, o sea, parte de esta agua se va a la Ciudad de México. Entonces, aquí hay una comparación de escalas desde la zona metropolitana de la Ciudad de México hasta la reserva del Peñón, que son 2 kilómetros cuadrados. Algunas fotos de la reserva del Peñón cuando empezó este proyecto hace 12 años. Y bueno, todo esto parte de un equipo multidisciplinario, liderado por el desarrollador Alberto Chrysler, un permacultor que se llama Daniel Jaramillo, que está en Colombia, un equipo de paisaje que se llama Taller de Operaciones Ambientales con Emiliano García y Claudia Rodríguez. Hicieron un ejercicio que además de integrarlos a ellos como multidisciplina, también pues entender el sitio desde la topografía, desde analizar realmente cuál es el story of place, digamos, el ideal de este sitio, y pensaron en un modelo regenerativo basado en el sistema hidrológico de captación de agua de lluvia. Hablaré de lo regenerativo un segundo aquí, porque lo regenerativo va más allá de lo sustentable, ¿no? La idea de lo sustentable pues, es sostener, y eso pues implica casi como que un balance cero, o sea, yo extraigo 100 y regreso 100 de alguna forma y permito que el sistema se mantenga en equilibrio. Sin embargo, los sistemas nunca se mantienen en equilibrio, esa es una realidad de los sistemas vivos, como puede ser pues cualquier proyecto urbano o de paisaje o rural, pues son sistemas vivos. Y entonces el modelo sustentable ya no alcanza. Además del daño que hemos hecho como civilización al planeta, necesitamos entender que ese daño no es suficiente con ya no hacer más daño. Lo que necesitamos es crear condiciones positivas, es decir,
empezar a revertir un poco el daño, ¿no? Entonces, eso es lo que plantean los proyectos regenerativos. Y entonces, bueno, otra vez es la gráfica de la lluvia y del consumo constante, pero ahora en Valle de Bravo. Y este corte que creo que es la clave del diseño de este proyecto, en donde pues llueve en la montaña, a través de estos keyline vamos captando eso hacia unas zanjas que van a lo largo de los caminos, que llevan el agua a unas presas que están comunicadas por gravedad por vasos comunicantes, y esas presas pues serán, digamos, los vasos que darán el suministro de agua para este lugar, ¿no? Entonces, el planteamiento es, las 200 hectáreas se dividieron en sus microcuencas, se construyeron 13 represas de 150,000 metros cúbicos cada una, eso para dotar al proyecto de las 80 casas del 30% de su agua, pidiéndole a las casas que captaran en sus techos el otro 70%, de tal manera que el proyecto no tuviera que necesitar un pozo ni una conexión de agua potable. Aquí unas imágenes rápidas del diseño, el proceso y la ejecución de estas presas, que ahí ven ya en la foto aérea del lado derecho. Aquí también, pues por supuesto, son elementos muy potentes de paisaje que atraen otro tipo de vida al lugar. Digamos que en ese sentido también es regenerativo, porque aparecen una cantidad de pájaros, aparecen ranas, aparecen víboras, después vienen los halcones, en fin, o sea, se va haciendo un modelo pues que tarda, ¿no? 10, 12 años en entrar en balance, pero que está planteado, digamos, a partir de entender esto como un sistema vivo, ¿no? Estos cuerpos de agua se hacen a través de una excavación y un sistema de contención con un liner y con un geotextil. La zanja va a lo largo del camino, como aquí pueden ver, esas zanjas pues llevan agua y al mismo tiempo son las que detienen esa humedad, digamos, en esta idea del keyline design. Y entonces, bueno, el proyecto está planteado de esta forma, ¿no? Cero subsuelo, cero Cutzamala, 30% de las represas, 70% de las casas. Esta es una foto ya, digamos, de lo que este paisaje ha empezado a hacer. La idea de que los edificios sean autosuficientes y se desconecten y se comporten, digamos, que se mantengan solos. Esta idea también que decía yo de la autopoiesis, donde la célula es capaz de mantenerse sola y replicarse. Entonces, llegamos a este proyecto que fue el que les presentó Rob, que es esta casa en donde yo estoy ahora, que es una casa que está inmersa dentro del proyecto de la Reserva del Peñón, y que yo tomé la decisión de incluso llevarla un paso más allá y evitar tomar el 30% del agua de la reserva, y más bien desconectarla por completo y hacerla autosuficiente. Entonces, agregamos un cuerpo de agua que se ve en este plano de conjunto. Son 4 partes en este plano que de alguna manera equilibran este proyecto. Es la casa en donde estoy, que está en la parte baja, frente al lago, un taller, un cuarto de visitas o un lugar de trabajo que está en la parte superior derecha, y un pequeño homenaje a los baños en el mundo, el bathhouse que le llamamos Rob y yo, que tiene que ver pues, con muchas referencias que Rob seguro les platicó. Y entonces, bueno, dentro de este proyecto, una de las cosas que a mí me interesaron y en las que me metí de cabeza fue a tratar de entender los sistemas. En esto tengo que hacerme yo aquí una crítica rápida, porque pues la verdad es que en general creo que a nosotros los arquitectos este tipo de cosas no nos son interesantes, no nos metemos a verlas, o lo digo por mí quizá, para no generalizar. Y yo vivía desconectado de todas estas cosas, ¿no? Entonces, cuando yo hice una casa para otro cliente aquí mismo hace 7 años, nunca me enteré de qué tamaño eran sus cisternas y cómo reciclaban el agua, ni nada. Yo me concentré en diseñar la casa. Y hoy me doy cuenta que pues fallé, o sea, que debía haberme puesto a investigar eso, porque eso era algo también muy importante, entender el proyecto de la arquitectura como un sistema vivo, no como simplemente una construcción. Y creo que ahí un poco es un mensaje, ¿no? O sea, las cosas tenemos que conectarlas. Lo que el sistema, este paradigma mundial en el que vivimos ha hecho es desconectar las cosas.
Es decir, la ciencia, la física no se habla con la biología, por ejemplo, ¿no? La física está tratando de medir a la naturaleza y replicarla, y la química de la misma manera, y la biología está relegada, cuando en realidad pues todo es un mismo sistema, ¿no? Creo que esa es una de las cosas clave en donde estamos perdidos como civilización. Tenemos que conectar las cosas, ¿no? Entender que de dónde vienen las cosas, o sea, de dónde viene el agua. ¿Por qué cuando abro la llave del agua sale agua? ¿Y por qué cuando no la abro puedo ahorrar toda una serie de condiciones y mejorarle incluso la vida a otras zonas, ¿no? Porque la Ciudad de México, pues, es un parásito gigante, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que ese parásito empiece pues, a resolver sus problemas por sus propios medios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esta casa tiene, cuando menos para mí, es el inicio de una investigación personal en la que me quiero meter cada vez más en estas ideas, ser crítico de lo que he hecho y de lo que creo que debo de hacer de aquí en el futuro, ¿no? Esto, pues, este es el diagrama del cuarto de máquinas, que el espacio del cuarto de máquinas lo diseñamos para ser visitado, para ser un espacio didáctico, académico, que pudiera realmente, pues, ser pues, como un modelo quizá de lo que se puede hacer con una idea, ¿no? Que es pues, basar todo en una economía del agua, ¿no? Y luego, bueno, pues algunas cosas importantes. El tema de la luz, más que hablar de la luz natural, que pues todos lo sabemos, y Louis Kahn decía que sin luz no, un cuarto no era cuarto. Yo me concentré mucho en esta casa, en conectar la casa con el amanecer, con el atardecer, con las estrellas, con poder disfrutar de la noche, que realmente en la noche la casa estuviera silenciosa y que fuera oscuridad total, como para realmente poder vivir de otra manera de la que vivo comúnmente en esa ciudad, y poder entrar en un desconecte que pues es muy difícil cuando vives en una ciudad como la Ciudad de México, ¿no? La casa la planteamos como una casa que tratara de mimetizarse lo más posible con el terreno, que se horizontalizara y desapareciera prácticamente. De ahí que es una casa, digamos, construida con un método tradicional americano de construcción en madera, con 8 pies como módulo. Eh, digamos que también fue parte de este aprendizaje de tratar de entender cómo construir de otra manera de la que construimos en México, en esta colaboración que tuve la oportunidad de hacer con Rob. Eh, los planos y demás los estuvimos haciendo a distancia, cosa que fue también, pues, un proceso bien interesante. Rob seguro les platicó de todo eso. Yo estoy aquí pasando nomás unas imágenes rápidamente de la casa, como también un poco este tema de la penumbra, ¿no? De que la luz de pronto vaya casi como desapareciendo de la casa, o que se concentre cuando entra la luz del sol, y que ese dramatismo de cómo va cambiando la luz fuera parte de la casa. Los tragaluces que están puestos sobre la casa es un poco lo que tratan de hacer. El bathhouse, como les platicaba hace un momento, pues es una especie como de templo de agua, pero pues pensado como en honor, digamos, a los baños, el temazcal en México, el sauna, las termas romanas, estos, digamos, en Japón, los onsen y estos baños que de alguna manera pues nos conectan, ¿no? El ser humano con el agua, con la naturaleza. Es un espacio que lo diseñamos para que se inundara en la temporada de lluvia, y que la temporada de lluvia fuera un espacio dramáticamente distinto de la temporada de secas, eh, que además está inspirado también en los Trenton Baths de Louis Kahn, pero en versión curva. Y bueno, pues esta es una imagen del cuarto de máquinas. Y bueno, finalmente, como entender este proyecto como un sistema, ¿no? No como piezas aisladas, que es un poco lo que les decía, que creo que es como algo fundamental, que nos hace falta realmente reflexionar, pues desde
cada acción que tomamos nosotros entender que estamos siendo parte de algo más grande, ¿no? A nivel personal, y con esto quiero cerrar esta parte de la charla ya muy rápido, ya me pasé un poquito. Yo empecé con unos cambios en mi vida hace 7, 8 años, en los que me puse a correr en las montañas con un grupo de amigos que se han vuelto mis hermanos, digamos, y que de alguna manera me llevaron a conocer la Sierra Tarahumara, a correr con los tarahumaras, empezar a hacer actividades al aire libre con mi familia. Y eso se los muestro porque eso fue lo que de alguna manera me llevó a donde estoy ahorita, aquí en la reserva del Peñón. Y es un poco como regresar a esto que les digo, que las cosas las tenemos que conectar, ¿no? O sea, como el hecho de poder salir a vivir un espacio de naturaleza te cambia, te desestresa. O sea, en estos días de encierro creo que lo que más quizá podemos extrañar ya no es que no puedes ir al mall o al restaurante, que quizá eso era lo que mucha gente hacía sus fines de semana, sino que no puedes ir al parque, ¿no? Y que si te dieran a escoger, pues te encantaría quizá irte a desafanar a la naturaleza, ¿no? Cómo hacerle para estar más cerca de ella, ¿no? Pues si quieren abrimos la charla. Sí, sí, va a estar abierta. El que guste puede levantar la mano y ya saben cómo creo, ¿no? Algunos. Mira, pues yo quiero también, pues no, felicitarte por lo que mostraste y ver algo que me llamó mucho la atención que hablamos anteriormente, de que dijiste algo que decías, de la urgencia de volver al modelo actual o tratar de cuestionar qué es la normalidad de cómo vivimos hasta hace 2 meses, ¿no? O hace un mes. Eh, el pensar, como dices, de la urgencia de querer salir a lugares comerciales, a restaurantes, y ahorita cómo estás viviendo esa experiencia. Llevas, dices, 4 semanas en la casa que diseñaste y totalmente desconectado de los servicios de agua, de luz, de todo lo que es energía. ¿Y, y qué ha pasado por tu cabeza? O sea, porque te conozco, eres una persona que medita las cosas, tu estilo de vida te lleva mucho a eso. Entonces me gustaría que profundizaras, a pesar de que ya lo hiciste, ¿qué has pensado en estos días? O sea, porque no es solamente de hace un mes o hace una semana, cada hora cambia, creo, por Sí. las que escuchamos y todo. ¿Qué ha pasado por tu mente? Mira, yo oigo muchas quejas y oigo muchas buenas intenciones. O sea, gente que se queja de por qué nos pasó esto es quizá un grupo, y gente que dice, bueno, ya que nos pasó esto, va a cambiar el mundo, ¿no? Y es así como una esperanza, ¿no? Y lo plantean así todo el tiempo. Es que el mundo va a cambiar, ¿no? Y yo lo que me planteo es, el mundo no va a cambiar si nosotros no cambiamos. O sea, eso del mundo va a cambiar, ¿qué significa? ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros en lo personal, ya olvidándonos de todo el rollo, para que el mundo cambie? O sea, el mundo no va a cambiar solito. Y lo que te decía Jorge antes de la charla, cuando dije esa urgencia por volver al modelo anterior, que tiene mucha gente, que tienen nuestros políticos, que lo ves en Trump, ¿no? Que le urge volver a abrir la economía, nos va a poner en una situación muy pronto en donde vamos a decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me vuelvo a subir este barco que claramente iba a encallar? ¿O me bajo de este barco? ¿O dejo un pie arriba del barco? Porque a lo mejor bajarme pues no es factible. Pero ¿cómo hago para eventualmente bajarme de ese barco y subirme a otro? Y creo que eso no va a suceder si no lo asumimos como un reto personal. O sea, yo no creo en la capacidad en la visión de los políticos. Me han decepcionado toda mi vida y creo que no hay un liderazgo fuera de pronto algunos matices que ve uno por ahí. No hay un liderazgo ahí porque pues es un tema del poder, ¿no? El poder, el poder, el poder y el crecimiento infinito en un mundo que es finito, ¿no? O sea, esa es como la paradoja, ¿no? ¿Cómo le hacemos para seguir creciendo cuando el planeta es finito? Y entonces le echan la culpa a los 7 billones de habitantes que hay. Y entonces
Hablas de la revolución de la agricultura verde en los 50, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, y se creó un sistema para poderle dar de comer al mundo, ¿no? A través de los fertilizantes y de la agricultura industrial. Y hoy 1.000 millones de personas se mueren de hambre, ¿no? Entonces, no sirvió para darle comer al mundo, sirvió para enriquecer a las industrias petroleras y a las industrias agroquímicas y punto, ¿no? Y para darle de comer a un grupo del mundo, ¿no? Y en ese intercambio le dieron en la madre al mundo porque se deforestaron los bosques y el suelo perdió fertilidad y tenemos suelo muerto por todos lados. Hay documentales que les recomendaría que vieran que hablan de la regeneración del suelo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para cambiar? O sea, esa es como la pregunta. Mi padre, a quien quiero muchísimo y es mi ejemplo y demás, lo vi muy triste el otro día y me decía, es que el mundo tiene que cambiar. Y yo le dije, jefe, ¿qué estás dispuesto tú a hacer, tú, para que cambie? Y es una pregunta bien dura, ¿no? Porque necesitamos asumir la responsabilidad. La responsabilidad no es de los políticos. Y es de cada quien, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que nosotros deberíamos investigar más. Hoy están las redes abiertas, el conocimiento es para todos, el desconocimiento es para los que quieren, y dedicarnos a investigar qué tenemos que hacer para cambiar este modelo que claramente no nos va a llevar a ningún lado. Nos va a llevar a peores situaciones cada vez. Claro. Bien, Claudio quiere hacer una pregunta. Creo que a ver. Hola, buenos días a todos y muchísimas gracias, Javier, por la presentación. Yo soy estudiante de una maestría ahorita estoy en Todos Santos, en Baja California Sur. Maravilla. De alguna manera huimos de lo que estaba pasando allá porque pues, iba a complicar la situación de salud y mi esposa no tenía seguro y pues, nuestra familia está acá. Entonces regresamos y en esa maestría en la que estoy he estado encontrando mucha información. Ha resultado muy, como para este momento en el que estamos viviendo, me ha iluminado mucho, creo. Y lo que dices quisiera enfocarme en esto que dices del sistema y cómo vivimos en un sistema ahorita que no nos funciona, porque claramente hay gente muriéndose de hambre y va a haber gente muriéndose de hambre y sentimos que tenemos todo este conocimiento y todos estos servicios y todo este lujo y muchas cosas, pero como que no estamos bien organizados. Eso es lo que siento. Y cuando hablas de que, pues, esta realidad que está allá afuera, que sentimos que es nuestro sistema, y luego te vuelves como al individuo y dices, pues, tu realidad es la que tú aceptas, y de alguna manera, si tú tienes el poder de cambiarla, eso se me hace algo muy, muy poderoso. O sea, no tenemos que hacer un golpe de Estado, no tenemos que ir en Sí. contra, no tenemos que forzar nuestra realidad, solamente tenemos que nosotros hacer algo y si varios de nosotros nos juntamos con esa visión de no querer forzar una realidad, solo de compartirla, creo que podemos crear cosas muy interesantes. Y cada quien tiene su perspectiva del mundo y cuando te juntas con estas personas que son tan abiertas, que pueden compartir su perspectiva sin forzarla, creo que empiezas a crear algo muy valioso y creo que eso es de alguna manera lo que es una escuela. Y yo ahorita me vengo enterando de la existencia de la Escuela Libre de Lectura y pues me resulta muy interesante y pues nada, todo lo que dices de que también cómo tenemos que conectar las cosas, yo creo que la vida se trata de eso, de conectar y es difícil porque nos han enseñado a siempre como poner todo en una caja y pues nada, de alguna manera gracias y me encantaría como poder continuar con estas conversaciones porque creo que yo ya en mi cabeza me estoy imaginando un mundo donde digo, quizá puede funcionar así el mundo, ¿no? No solo a escala de un país, sino a escala global. Y no es algo que yo quiero forzar en nadie, simplemente como compartir, oye, ¿qué tal si pudiera funcionar así?
y puede empezar a funcionar si una persona lo cree suficiente y otra persona quizá también le gusta la idea y entonces empieza a crecer orgánicamente, naturalmente, sin necesidad de forzar una idea, ¿no? Y eso es más o menos ahorita lo que estoy en mi maestría y me encantó poder formar parte de esta. ¿De qué es la maestría? Es de arquitectura, es de arquitectura y planeación urbana, pero el taller en el que estoy es muy teórico y el profesor nos dijo, ustedes pueden hacer lo que quieran. Entonces, por primera vez en mi carrera, alguien me dio la oportunidad de hacer lo que quisiera. Siempre hay un programa, siempre hay, hoy es un museo, hoy es un centro cultural, hoy es una casa. Y aquí fue tal la libertad que nos metió en un verdadero problema. Porque cuando ya no tienes excusas, estás como, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Entonces vas adentro de ti y dices, ¿qué quiero hacer? Y todo se vuelve súper complicado y súper apasionante. Sí, yo creo que debemos de ser muy, muy conscientes de nuestra capacidad para transformar al mundo. O sea, de creérnosla. No necesitamos a los políticos para que lo hagan. Ellos no lo van a hacer. Eso está claro. Y creo que el contagio, así como el virus contagia, el contagio positivo de energía que vibre en la misma dirección de cambio, o sea, ya lo dice otro libro que se llama The Tipping Point, que no es The Turning Point, pero es otro libro que habla de cuando se hace una masa crítica de cambio que cambia algo, ¿no? Y habla que es el 3,5%. No es nada. Pero al mismo tiempo el 3,5% es mucho, de 7 billones de personas. Y por supuesto que dentro de esas 7 billones de personas hay gente que no puede cambiar porque no puede, porque vive al día y porque no le toca más que sostenerse y poder subsistir. Y hay otro grupo que quizá no lo ha pensado. A ese hay que tratar de concientizarlo. Y hay otro grupo que sabe y que no quiere cambiar porque no le conviene. Y ya sabemos quiénes son. ¿En qué grupo te pones tú? Tú que ya sabes. Esa es la pregunta. Sí. ¿Y qué tenemos que hacer? Porque pues parece gigante, ¿no? La tarea es abrumadora. Pues tenemos que hacer las cosas que nuestra conciencia nos diga que tenemos que hacer. Tenemos que investigar, tenemos que aprender, tenemos que reinventarnos, ¿no? Porque pues hemos crecido en un paradigma que ya caducó y que a lo mejor a nuestra generación, digo, más bien me excluyo porque más bien la generación de ustedes, quizá le toque ver ese cambio fructificar y quizá a la generación de los hijos de ustedes ya lo puedan vivir, sería ideal. Y a mi generación y a la de los que siguen para arriba, pues nos toca ayudarles, no nos toca meterles la pata, pero a los que más les cuesta trabajo cambiar, pues es a los que ya están consolidados en su zona de confort y que quieren seguir el mismo sistema porque les conviene, ¿no? Entonces, pequeñas cosas, poco a poco, es la punta del iceberg. Y uno va descubriendo cuál es su vocación, o sea, cuál es tu misión en la vida, para qué estás aquí, qué tienes que lograr antes de irte, así te vayas muy pronto, ¿no? Cuando te vayas, ¿con qué te vas a ir? ¿Qué vas a haber dejado? ¿Más de lo mismo? ¿No? ¿O qué vas a haber dejado? Y creo que eso es lo que debemos de ver, ¿no? O sea, ¿dónde está nuestra capacidad de poder transformar desde las raíces? Porque eso es de lo que se trata, creo, es de grassroots o de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Los de arriba cambian cuando los de abajo los empujan. Pero pues eso todavía no sucede, ¿no? Entonces, hasta que eso suceda, tenemos que empujar desde abajo. Sí. Hay mucho que leer y mucho que ver y pues no perder el tiempo y enfocarse a algo, ¿no? Que sea como esa misión, esa es tu misión en la vida y por ahora esa es. Mañana puede reinventarse, ¿no? Pero ese es hoy, ¿no? Claro. Como estudiantes, cuestionen a sus maestros, propongan cosas fuera de la caja, de esa caja en la que dices que tenemos las cosas guardadas. Juéguensela, ¿no?
Tenemos otra pregunta. Muchas gracias, Claudio. Gracias. ¿Tenemos Pedro like por ahí? ¿Sí? Voy. ¿Qué Ya. tal? ¿Cómo están? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué onda, Javier? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Jorge. Hola. ¿Qué tal? Hola. Quiero verlos de nuevo. Oigan, colegas. Bueno, Javier, pues, gracias por la plática. Jorge, Escuela Libre, por la invitación. Qué chingón que hagan esto. Yo me emocioné cuando vi la invitación, sobre todo cuando vi a mi ex jefe Javier por ahí. Gracias, Oye, Arnay. Javier, y hablando un poco de eso, de tu experiencia de pues, más de 20 años ya en esta chamba, con la herencia del papá, además, pensaría, la herencia arquitectónica, te preguntaría sobre algo, ¿no? O sea, tú que ya has construido, ¿cuál es tu reflexión hoy, en este punto en el que estás, acerca de lo que ya hiciste? Y segundo, ¿cuál es tu reflexión acerca de todo lo que ya está hecho y que consume recursos a lo cabrón y que por más que le echemos ganas, está cabrón cambiar? O sea, podemos hacer el edificio de la esquina de manzana, podemos hacer el de la siguiente manzana, etcétera, y hacer como cambios puntuales. Qué chingón que tienes ahí a la mascota. Se llama Aurelio. Un poquito para allá. Pero bueno, sí, rapidísimo. ¿Cuál es tu reflexión acerca de lo que tú ya hiciste? ¿Cómo te sientes hoy con ello, en el punto donde estás? Y segundo, ¿qué se hace con todo lo que ya existe cuando como arquitecto puntualmente tocas la esquina de una manzana? Mira, lo que ya hicimos nos trajo a donde estamos, ¿no? O sea, uno no debe de arrepentirse de lo que ya hizo, porque no, o sea, lo que ya hiciste son los cimientos y es lo que tú has sido, lo que tú eres todavía. Pero pues tú estás siempre en constante cambio y evolución también. Y tú no eres el mismo que eras hace 20 años. En mi caso, ¿no? Que tengo 50, a los 30 era otra persona. Y creo que gracias a esa persona de 30, pues estoy aquí donde estoy y soy la misma persona, ¿no? Sin embargo, pues tus intereses se van alineando hacia algún lado o hacia otro lado. Y en ese sentido, pues te toca ser honesto contigo mismo y caminarle hacia donde tu intuición también te está llevando, ¿no? Y voltear atrás y mirar lo que has construido y ver para adelante y pensar qué es lo que quieres tú seguir haciendo. Es la metáfora de la mariposa, ¿no? O sea, la oruga, mientras está metida la mariposa adentro del caparazón del cucurucho, consume y está fortaleciéndose hasta un punto en el que sale de ahí y vuela, ¿no? Que es una metáfora bien bonita. Y creo que el ser humano es eso, ¿no? Es ese consumidor que yo espero que pronto salga de ese cucurucho y vuele. Y a mí me gusta pensar que eso puede pasar y que por supuesto depende de nosotros, que somos parte de esa masa, ¿no? Hacia adelante lo que yo pienso es que pues me gustaría poder convertir los proyectos que hoy estoy haciendo hacia el camino que a mí me parece el adecuado, ¿no? Esta idea de la regeneración, pues a mí mismo me pone en una crisis porque tengo que ponerme a investigar y aprender y a leer y a casi volverme a reinventar de todas las cosas que yo no sé. O sea, yo no sé todavía hoy hacer una siembra de una hortaliza, por ejemplo. Y me parece una gran falla. Y no es que me vaya yo a convertir en agricultor, pero sí creo que nos falta como volvernos a conectar con el ciclo de vida, porque vivimos desconectados de él. Y eso es lo que también nos va cambiando a nosotros para ir moviéndonos hacia otro lado, ¿no? Los proyectos pueden ser regenerativos. O sea, los proyectos, por ejemplo, el reciclaje, que a mí me ha tocado mucho hacer. Pues el reciclaje es asumir una estructura que ya está y dotarle de una nueva organización y de una nueva posibilidad de vida, ¿no? Y eso es positivo porque pues, implica muchos ahorros de energía, de materiales, etcétera. O sea, es terrible querer tirar todo y volver a construir, ¿no? No hay dinero que alcance para eso.
Entonces, creo que tenemos que entender que hay que regenerar las cosas, hay que reinventarlas, hay que mejorarlas, los sistemas van creciendo, se van haciendo más fáciles. Yo pensaba, ¿cómo hacer para que los edificios se sostengan con agua de lluvia, ¿no? Como una idea en la Ciudad de México, ¿no? Pues las redes de agua pluvial en general vienen separadas de las redes de drenaje hasta el último registro y ahí se juntan. Entonces, es fácil hacer un boquete ahí en el último registro y desconectarlas y mandar esa agua de lluvia de regreso en los casos en los que no pasa, ¿no? Y a lo mejor es mirar a gente como los de Isla Urbana, mírenlos a ellos, los de Isla Urbana van y ponen sistemas de agua pluvial en las casas de gente que no tiene agua, en Iztapalapa y en otras zonas de la Ciudad de México, ¿no? Y aprender de ellos. O sea, ellos lo hacen porque pues es para sobrevivir, pero ¿por qué no lo hacemos los que no estamos en esa circunstancia, ¿no? Porque en primer lugar la ley viene atrás, o sea, la ley está allá atrás. La ley la tenemos que cambiar, pues quizás subiendo la barra y dotando de mejores ejemplos, ¿no? Hoy los sistemas de reciclaje de agua que te pide la Ciudad de México no son suficientemente buenos. ¿Y por qué no son mejores? Pues porque, no sé, a lo mejor nadie lo ha pensado, ¿no? A nosotros nos toca pensarlo, nos toca proponerlo y nos toca actuar y decirle a nuestro cliente, oye, ¿qué te parece si este edificio lo desconectamos, cuando menos le bajamos el consumo al 30%, ¿no? O sea, si todo el mundo hiciera eso, y si todas las azoteas de la Ciudad de México se llenaran de hortalizas, sería otra ciudad. Y eso lo puede hacer cualquiera en su azotea. Entonces ahí es donde digo que o sea, secuestrar carbono, ¿saben lo que es eso, no? Las plantas secuestran carbono, lo bajan al suelo, ¿no? O sea, tenemos un gran problema del carbono que se escapa y se emite en la atmósfera y es lo que genera el calentamiento global, ¿no? Y entonces estamos peleando contra el petróleo y, bueno, ni hablar de las refinerías y de esas aberraciones, pero pues lo que podemos hacer es secuestrar carbono a través de las hortalizas, a través de los bosques, a través de las siembras, a través de... Suena difícil, pero pues somos 7 billones de habitantes. Que cada quien lo haga, ¿no? Que cada quien en su techo. Pues empezando por lo que cada quien pueda, ¿no? O sea, por eso decía yo que no todos pueden. No, y luego también, y también existe que, por ejemplo, en la casa, en la reserva del Peñón, o sea, todo el concepto es de que todo las, no sé cuántas hectáreas dijiste, 200 creo, 200. van a cumplir con este requisito, ¿no? Que van a reciclar el agua, ¿no? Pero, por ejemplo, Sí. lo ideal sería poderlo hacer en un lugar donde sí tengas la conexión, ¿no? Que lo hagas en la ciudad, ¿no? Y, voy a hacer esto, pero lo voy a hacer en donde, porque ahí pues es como, de todas maneras no hay agua, llevar el agua me va a salir caro, pues de una vez la recolecto y pues ya, ¿no? Eso es económicamente viable, pero en la ciudad no es económicamente viable hacerlo ahorita, porque las tecnologías quizá no son las adecuadas, pero nadie lo está pensando. Lo que pasa es que, fíjate cómo son las cosas, ¿no? Vamos a regresar a la normalidad, que es la pregunta que me hacías hace rato, a esa anormalidad que vemos como, esa distopía que es nuestra normalidad, ¿no? Cuando regresemos ahí, pues tenemos que cuestionar lo que estamos haciendo y llevarlo al límite, ¿no? Entonces, si a los desarrolladores y a los clientes los forzara la ley a hacer más de lo que hacen, pues lo tendrían que hacer. Punto. Pero ¿qué pasa? Y esta es la tristeza de la realidad, ¿no? Construir hoy en la Ciudad de México, yo te podría decir que los edificios podrían ser sustentables en muchas cosas, quizás regenerativos en algunas incluso, siempre y cuando hubiera reglas claras para que cuando tú vas a construir algo te lo permitieran hacer sin robarte y sin la corrupción y sin la incertidumbre. Si tú le dijeras a un desarrollador, mira, todo este presupuesto que tú tienes para darle dádivas a estos malhechores y toda esta gran cantidad de intereses que vas a pagar por tener la incertidumbre de una licencia que no te la van a dar nunca, hasta cuando ellos quieran, todo ese dinero que lo tienes presupuestado lo vas a meter en hacer un proyecto sustentable que va a ser un modelo y que va a empezar a hacer este tipping point, este cambio, ¿no? Firmarían, en un minuto firmarían. A mí dame mi licencia y yo hago lo que tú me digas.
pero vivimos en este absurdo en el que está el acelerador y el freno, ¿sabes? O sea, no queremos más desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México porque el desarrollo es destructivo, ese es el gobierno, ¿no? ¿Cómo hacemos para ver lo constructivo del desarrollo inmobiliario? Que sí tiene una brecha enorme. ¿Cómo captamos esa energía que de todas maneras tenemos y lo utilizamos de una manera positiva? En lugar de estarnos peleando, hagámoslo bien. O sea, nosotros somos especialistas en perder el tiempo y en perder el dinero en puras tonterías. Esa es una cosa que para mí es lo más frustrante que hay, porque no es que no haya los recursos. O sea, en lugar de construir segundos pisos, ¿por qué no construyeron más líneas de metro? ¿No? O sea, los recursos están, ¿no? Nada más que pues, prefieren usarlos para una cosa y no para la otra, ¿no? En lugar de pedirle a los desarrolladores que sean autosuficientes del agua, les piden mordidas, ¿no? Estoy mezclando cosas, pero es la realidad con la que vivimos también. Entonces, hoy ante esa realidad, tienes que convencer a tu cliente de que no solo dé los dineros de las mordidas y que entre en la incertidumbre y todo lo que es, pero que además invierta en sus sistemas como nadie lo va a hacer, como no te lo pide la ley, para que pues, lo que haga esté bien hecho. Entonces, hay que sacar unos recursos enormes de nosotros para hacer esa venta, ¿no? Y poco a poco ir cambiando el modelo. Como que sí, yo estaba pensando, por ejemplo, que el proyecto que presentaste de Roma Verde, el Huerto Roma Verde, que es una cuestión que ahí ocuparon un espacio, ¿no? Ocuparon un espacio y es pura gente con intenciones súper auténticas, que son dos animales distintos, ¿no? Porque en uno estás hablando de un negocio y en este estás pensando en la comunidad, o sea, como encontrar el punto medio será lo ideal, ¿no? ¿Cómo puedes hacer un desarrollo inmobiliario con la visión de este proyecto, ¿no? Quizá hoy no hay puntos medios, Jorge. A lo mejor hoy no hay puntos medios, a lo mejor hoy nos tenemos que radicalizar para que ese punto medio llegue eventualmente, ¿no? Y creo que el Huerto Roma hizo esa apuesta. Ellos se radicalizaron y a 10 años de distancia lo que han sembrado les da un caparazón que pues es difícil que los quiten de ahí, porque lo que ellos proveen de regreso a la comunidad sin cobrarlo, no lo está dando el gobierno. Claro. Súper bien. ¿Alguien más tiene alguna? Ya llegamos a la hora. Déjame ver si hay alguien más aquí en la sala. Si no, a ver, no estoy. Yo tengo una pregunta. No sé si ¿me escuchan? Ahí está. Sí. Escuchamos, sí. Perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Javier, también por la plática. Eres un arquitecto que yo en lo personal, pues desde mis estudios admiro mucho. Soy egresada hace poco del TEC de Monterrey. Yo te quería preguntar que nosotros como arquitectos jóvenes, justo lo que dices, ¿no? Yo quiero pues aportar más a la comunidad con mis construcciones. De hecho, estaba trabajando, le ayudé a José Cerur, no sé si... Sí, lo conozco. De Urban, ajá. Creo que tenías un proyecto con él igual. Por ejemplo, mi pregunta es igual, con estos proyectos, con nuevos proyectos inmobiliarios, ¿cómo se implementarían cosas radicales? O sea, ¿cómo radicalizamos, ¿no? ¿Cómo empezamos nosotros como arquitectos jóvenes a conseguir este tipo de clientela que sí quiera, ¿no? Que sí quiera un cambio, que sí quiera radicalizar, que no quiera dar las mordidas, Entonces, porque pues justo, como decías, la Ciudad de México es ahorita un parásito que tenemos que regenerar, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos con esta regeneración? Si tienes alguna lista igual como de personas a las que podemos acercarnos para aprender más, como las que has dicho. De hecho, yo estuve igual en el Huerto Roma Verde, me encantó el ejemplo que das. Es excelente lugar. Entonces, pues es esto, ¿no? ¿Cómo Mira, empezar yo creo que, por ejemplo, ese que es un proyecto muy grande, muy vistoso, muy aparatoso, puede ser un agente de cambio. Y creo que Pepe a lo mejor puede ser un convencido de algunas de estas ideas. Esa es mi apuesta, ¿no? Sí. Y creo que
no tienen que ser proyectos grandes. O sea, de lo que se trata es de que lo que hagas quede bien hecho, ¿no? O sea, ayer un amigo me estaba platicando, un amigo mío me estaba platicando de un sistema de composta que se llama, es un bioreactor, ¿no? Y me decía, tú tienes que construir un bioreactor, ¿no? Y yo me imaginaba una cosa así, pero complejísima, ¿no? Sí. Entonces ya nos pusimos a investigarlo y son 6 tubos de PVC, un pallet, una malla 6-6-10-10, una tela de estas de geotextil y tierra. Y durante un año esa madre, ese bioreactor, va a chupar carbono a la tierra, ¿no? ¿Me explicó? Y si eso lo hacemos, si eso lo publicamos y concientizamos a la gente, pues esas son las cosas que tenemos que hacer para contagiar. No tienen que ser grandes, tienen que estar bien pensadas. Para que no se abrumen. O sea, ¿cuál es ese proyecto que hoy quieres hacer? Hazlo. Me explico, por más pequeño que sea, nada más hazlo desde esa lógica. Y después los clientes te van a ir buscando, porque insisto, esta cosa de las sincronías de las vibraciones, sí es cierto. O sea, la gente que piensa de la misma forma, eventualmente se va conectando. Tenemos a Sebastián también. Gracias. De nada. A ver, está Sebastián por ahí. A ver. Oiga, esto es una maravilla, ¿eh? Esto es la primera vez que participo, que me uno a una de estas conferencias digitales. Está increíble. Creo que además va a ser cada vez más, inclusive más exitoso, va a ser un poquito el efecto Netflix, de que ya más gente ve Netflix que va al cine, ¿no? Inclusive ya están Roma, que fue más una película en Netflix que en el cine. Sí. Entonces, pues bien por esta, Jorge. Y bueno, aquí compartir esto con mi hermano del alma, Javier, es una maravilla. Entonces, bueno, yo tengo una pregunta, Javier, que va un poco a la última parte de tu presentación, que es cómo tus cambios personales te han influenciado, te han influido como arquitecto. Yo tengo la fortuna de haber vivido toda tu evolución, ¿no? O sea, desde que iniciaste hasta ahorita. Y a mí siempre me ha traído el análisis de la carrera del arquitecto en paralelo con el análisis de la obra del arquitecto, ¿no? Pero creo que a veces los arquitectos hablamos poco de esa influencia o de esas influencias que nosotros tenemos como personas, que durante nuestra práctica nos hacen cambiar como arquitectos e inclusive como personas. Y hablando ahorita de la crisis social que tenemos, me interesa oírte de estas influencias que has tenido, que te han hecho cambiar de manera fundamental, pero también todas las influencias que has tenido tú hacia las personas que te rodean, ¿no? Y yo soy una de ellas, ¿no? En donde has cambiado tu manera de comer, en donde ya eres vegano, tu participación en las carreras, y toda esta parte alrededor de un wellness, ¿no? Has tenido, durante toda tu práctica, ha sido una evolución muy positiva y muy interesante y muy difícil, además, para una oficina tan grande como la tuya, pero lo has logrado, ¿no? Lo cual no es fácil, pero yo creo que uno de tus parteaguas más importantes es de que comentas hace 7 años, ¿no? Entonces, mi pregunta es, o sea, ¿qué consejos das o qué experiencias compartes en una comunidad de arquitectos en donde a veces estamos inmersos únicamente en la arquitectura y creemos que todas las influencias nacen de la arquitectura, ¿no? En donde luego nos damos cuenta que al revés, ¿no? De donde realmente nacen las influencias es de la no arquitectura, ¿no? Entonces, tú eres un ejemplo que creo importante en este cambio de cómo yo veo esos cambios personales te han cambiado tu forma de ver y de hacer arquitectura. Entonces, quisiera que nos compartieras un poquito más de eso. Gracias, Sebastián.
Sí, pues digo, ahora sí que acá como nos conocemos desde chiquitos, pues es como bien interesante pues la pregunta, porque pues sí, sin duda nos ha tocado vivirlo, ¿no? Y yo creo que pues una cosa que creo que para mí ha sido siempre muy importante es la autocrítica. Este, yo creo que es algo que a mí me ha dado siempre la posibilidad como de ver lo que hago con ojos críticos. O sea, yo creo que muchos lo hacemos, ¿no? No digo nada más que eso, pero a mí me ha ayudado como a poderme plantar y ver a través de mis ojos eso que hice y ser crítico. Mirar un poco hacia los lados también y ver qué están haciendo otras personas también me ha influido. Yo estudié desarrollo inmobiliario cuando mis compañeros de escuela en general pues, pensaban que estaba yo loco, ¿no? Porque pues, en la escuela de real estate en Colombia pues no había arquitectos, ¿no? Había puros financieros, abogados, etcétera, ¿no? Y sin embargo, yo veía en mi posibilidad de practicar como desarrollador, pues, practicar la arquitectura. Y esa influencia viene de haber visto, por supuesto, al mismo Luis Barragán en una época siendo promotor. O sea, acordémonos cuando él promovía las 300 hectáreas de Jardines del Pedregal. O sea, están esos recortes del periódico, ¿no? O cuando él hacía estos edificios especulativos, pero muy bonitos de vivienda en la colonia Cuauhtémoc, Juárez, Condesa, etcétera, ¿no? Y eventualmente toda esa parte de Barragán se convirtió en un pasado que no todo el mundo conoce de esa forma. Yo como que pensaba que sí podías hacer las dos cosas, ¿no? Ser desarrollador y ser arquitecto. Y esa fue, pues, mi tesis pues, en la que todavía sigo parado en ella, ¿no? En los últimos años he llegado un poco a una decepción de esa tesis porque el modelo se ha ido complicando cada vez más. La Ciudad de México se ha vuelto una ciudad aversa al desarrollo. Se han vuelto proyectos sobre todo financieros, ¿no? Y la parte de la arquitectura cada vez toma otro golpe y otro golpe y otro golpe, y eso me ha ido desencantando de este tema, ¿no? De esta plataforma. Eso por un lado. Y luego por otro lado, en mi vida, en lo personal y en lo del wellness que dices, en la salud, pues yo no era una persona muy saludable. O sea, yo al revés. Yo era o sea, yo ahorita, en ese Javier de hace 7 años, pues estaría aterrado en un cuarto con el coronavirus allá afuera, pues porque yo tenía todas las cosas que me hubieran quizá pegado más. Y no es que a mí me importara mucho mi salud, la verdad, pero pues cuando mi mamá se enfermó y le dio el Alzheimer, yo empecé como a darme cuenta que había cosas que uno tenía que cambiar en su vida personal pues para estar sano en la vida más grande, ¿no? Y luego pues tengo un par de hijas que son iconoclastas y que contracultura y que empezaron con el tema del veganismo y del maltrato de los animales y demás, y que me empezaron a sacar de mi zona de confort. Y yo empecé como a conectar las cosas, ¿no? Yo empecé a conectar las cosas y dije, pues esto me puede llevar con esto, me reconecto con mis hijas, entramos en un círculo virtuoso. Por supuesto, cambiamos por completo, nuestra familia cambió por completo, y en ese cambio, pues mi mirada cambió hacia las cosas que me interesaban. Yo construí una casa aquí en El Peñón hace 7 años, y ese arquitecto que hizo esa casa, que soy yo mismo, pues es muy diferente del que está hoy sentado aquí. Es una evolución, ¿no? Entonces, hoy veo a mis colegas, y siento que en algunos de ellos he podido influir porque ven lo positivo, ¿no? De estas cosas. O sea, finalmente la salud del planeta la debemos de traer nosotros, es nuestra salud. O sea, el planeta somos nosotros, los seres vivos, ¿no? Si no estamos sanos, el planeta no va a estar sano. Y cómo nos sanamos, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que nos dan esa capacidad?
puede ser, a mí no me daba, yo nunca me había subido a una montaña a correr, hasta esa foto que les mostré hace unos momentos, fue la primera vez que subí corriendo una montaña, ¿no? Fue el Iztaccíhuatl, me subí en chanclas. Y eso me cambió la vida, porque cuando bajé ya no era la misma persona. Y creo que eso me llevó a ver este lugar del Peñón con otros ojos. Y pues cuando yo invité a Rob a colaborar en esto, Rob estaba concentrado en la casa, yo también, pero yo también estaba pensando en los sistemas, y él no. Y nunca lo hemos hablado como tal, pero a él no le interesa, o no, todavía no abre los ojos a eso, o a lo mejor no lo hará, y tiene muchas otras cosas que son valiosísimas, pero creo que debemos de tratar de salirnos de la zona de la arquitectura, como bien decías hace rato, y ver afuera qué nos inspira, ¿no? Tú eres un arquitecto que siempre está leyendo y tomando inspiración de la lectura, ¿no? Y de hecho, presentas tus proyectos como escritos, ¿no? Creo que eso a ti te ha dado esa poesía, ¿no? Y creo que a mí en mi caso lo que me ha dado otras herramientas es mi contacto ahora con el mundo y con tratar como de ser crítico del mundo en el que vivo y incluso decir cómo puedes ser arquitecto hoy, ¿no? O sea, cómo seguimos usando concreto, por ejemplo. El concreto es bien contaminante, ¿no? Entonces, digo, puta, ¿cómo puedo yo criticar a alguien que cocina carne y yo estoy usando concreto así, bombeando concreto, ¿no? ¿Me explico? O sea, son cosas que te pegan en las rodillas y que te hacen cuestionarte realmente pues, lo que has vivido. Y eso es bien difícil porque, ¿qué haces? ¿Te haces güey? O empiezas a cambiar, ¿no? Empiezas a mutar. Y es fantástico porque llegas a lugares inesperados. Y esa reinvención, este cuate de Yuval Noah Harari, que es un gran historiador, habla de cómo en el futuro, más bien en el presente, los seres humanos nos vamos a tener que reinventar varias veces en la vida, porque los puestos de trabajo pues van a desaparecer algunos, van a aparecer otros. Y tiene una visión, ¿no? Y yo a veces digo, bueno, ok, pero regrésate unos años para atrás, pues vamos a empezar desde aprender a sembrar. O sea, olvídate del ¿cómo le llama él? El artificial intelligence, es su tema, ¿no? Ok, ese es el mundo de Yuval y a lo mejor ese es un mundo que vamos a vivir. Pero yo quisiera pensar que a lo mejor es más bien un mundo, más bien como de una cooperación mundial, más de personas y de intercambios y de trueques y de conocimiento, como muy, muy, muy aterrizado y muy, muy humano, y no tanto de estas cosas, pero bueno, ese soy yo, ¿no? Habrá gente que lo vea de otra manera. Y esas son ahora las cosas que me interesa leer. Y Paco Ayala, el del Huerto Roma, me ha puesto a leer, me compré 5 libros y en eso estoy aprendiendo, ¿no? Entonces es ese continuo aprendizaje, la otra cosa que creo que hoy es valiosísima, ¿no? O sea, todas las redes abren el conocimiento y te puedes perder. Entonces, ¿cómo enfocarte, no? O sea, el poder, digamos, del conocimiento en esta época, dice Yuval, es el enfoque, el quitar todo el ruido y el decir, aquí es donde me tengo que meter y todo lo demás es ruido. Es bien difícil. Pero bueno, pues no sé, es eso lo que ahorita se me viene a la mente. No sé a dónde voy a llegar. Vamos, yo creo que lo que estás viviendo es fascinante y bueno, yo que lo comparto contigo, es increíble y bueno, una influencia muy positiva. Hay un dicho que dice que la vida empieza a los 40 años, ¿no? Entonces, y que se me hace genial porque a mí me encanta este concepto de reinventarse, como tú dices. Y pues bueno, más o menos hace 7 años que empezaste a dar cambios radicales, más o menos es eso, ¿no? De la vida realmente empieza a los 40 años, en donde no solo tienes muchísimas experiencias, pero
no todo mundo, pero tú todavía tienes esos sueños de seguir cambiando a ti, a tu práctica y al mundo en lo que tú puedes hacer. Entonces, bueno, gracias por eso, mi querido Javier. No, hombre, pues ojalá esto que hacemos todos inspire a ese cambio tan necesario, ¿no? De verdad, tan urgente, ¿no? Tan urgente. Claro, pues muchísimas gracias. Nos quedamos con unas preguntas en Facebook, pero ya se nos acabó el tiempo. Les vamos a pedir a los que se conectan en Facebook que traten de conectarse las próximas veces por la plataforma Zoom para darles acceso más rápido. Mándame esas preguntas si puedes, Jorge, Sí, y vemos si les damos cauce. Ok, sí, bueno, sale. Entonces, pues ahí estamos. Pues muchísimas gracias, Javier. Sebastián, gracias por acompañarnos. Nos vamos a ver la próxima semana con Sebastián, el miércoles, creo, 22, a la misma hora. Ok. Acá nos veremos. Parezco locutor acá, ¿no? Oye, bueno, pues muchas gracias, Javier. Estamos en contacto y pues gracias por apoyarnos a la escuela. No, hombre, ¿Vale? un gusto. Gracias, Javier. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Saludos a todos. Saludos, abrazos. Abrazos. Gracias. Bye, bye. Saludos desde Chihuahua. Gracias. Arriba, Chihuahua. Arriba, Chihuahua. Gracias.